Saludamos también a los que nos miran desde casa y queremos bendecirlos hoy en el nombre del Señor. Antes de pasar a la palabra de hoy, vamos a orar. Oramos. Padre, venimos delante de ti, alabando tu nombre por los méritos de tu Hijo Jesucristo. En esta hora, Señor, queremos renunciar a toda autosuficiencia, a todo egoísmo. Renunciamos a toda maldad, renunciamos a todo pensamiento que nos distrae. Renunciamos, Señor, a todo pecado escondido en nuestras vidas. Renunciamos a la ansiedad por el futuro y por lo que va a pasar mañana. Renunciamos a todo enojo, renunciamos a toda indiferencia. Y pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu tú visites este lugar. Que al abrir tu palabra tú abras nuestros ojos y nuestros oídos para escuchar lo que tú tienes para hablarnos. Y que ninguno salga de este lugar como ha venido, sino que, Señor, tu gracia abunde en medio de nuestra debilidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El pasaje de hoy se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 hasta el 10. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 hasta el 10. Lo voy a leer y dice así. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí. ¿Alguna vez tú le has pedido a Dios que te quite un sufrimiento? Cuando nosotros estamos sufriendo, hay 2 cosas que oramos. La primera es, Señor, quítame este problema. Y la segunda cosa es, hazlo rápido, Señor. Sí. Sin embargo, a veces, aunque oramos de esa forma, Dios no lo hace. No nos responde como nosotros esperamos. Y en el pasaje de hoy, eso es justamente lo que Dios hizo un día con la vida de Pablo. Pablo estaba sufriendo, y Dios le permitió y le dejó sufrir, pero al mismo tiempo le proveyó de su gracia. Así que vamos a tener abiertas nuestras Biblias en el pasaje que acabamos de leer y vamos a ver juntos el versículo 7, la primera parte en la que Pablo dice lo siguiente. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Pablo tenía en primer lugar motivos para sentirse orgulloso. Pablo era una persona muy capaz, era una persona muy inteligente, muy preparada. El versículo 1 hasta el 6 de este mismo capítulo dice que Pablo había recibido revelaciones de parte de Dios que nadie más y ninguno de los demás discípulos había tenido jamás. Fue, dice aquí, incluso llevado hasta el cielo, al paraíso, el lugar donde está la presencia de Dios. Y allí Jesús mismo, el Jesús resucitado, dice que le enseñó a Pablo muchas cosas. Imagínense ustedes una persona que tiene un privilegio como este, de tener una experiencia espiritual tan grande, tan especial como esta. El peligro para una persona así era volverse un orgulloso y creerse que era más que los demás o creerse alguien especial o superdotado.
Y es por eso que Dios, sabiendo que Pablo corría ese peligro y que él, si lo dejaba así, iba camino a ser un soberbio, entonces Dios hizo algo con Pablo, y es que usó el sufrimiento para hacerlo una persona humilde. Muchas veces cuando Dios quiere hacernos humildes y hacernos como Cristo, usa un método, y es el permitir que pasemos tiempos de sufrimiento en los cuales nuestros corazones y nuestras vidas son purificados. Versículo 7b dice, y me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo sabía que Dios estaba tratando con él y haciéndolo una persona humilde, y dice, me fue dado un aguijón en mi carne. La palabra aguijón aquí quiere decir estaca afilada. Era una especie de madera que se la afilaba, se la hacía en punta y servía para hincar a los animales cuando no querían obedecer. Les hincaba y les producía dolor o a veces les hacía sangrar. Y Pablo usa esta palabra para decir, yo tengo algo como esto en mi vida que constantemente, una y otra vez me produce sufrimiento. También en el Antiguo Testamento se usaba esta palabra para referirse a los pueblos enemigos de Dios. Cada vez que el pueblo se olvidaba de Dios, Dios traía enemigos que atacaban y que causaban dolor en el pueblo de Israel, y ellos en su angustia, en su desesperación, clamaban a Dios y se arrepentían y volvían a Él. Sí, estos pueblos enemigos eran como una estaca afilada que producía dolor y hacía que la gente necesite de Dios y se vuelva a Él. Sí. Y Pablo dice, para que yo no me vuelva un orgulloso, Dios me dio en mi vida un aguijón, me dio un motivo de sufrir. Un problema recurrente que me mantiene orando todo el tiempo. Y los problemas en la vida tienen esa capacidad maravillosa de hacernos arrodillarnos y depender de Dios. Y esto es lo que le pasó a Pablo. Ahora, ¿cuál era el problema que afectaba a Pablo? Realmente no sabemos cuál era exactamente el problema que lo afligía tanto. Algunas personas piensan que era una enfermedad física, algo en su cuerpo que le hacía sufrir, que le causaba dolor. Por ejemplo, algunos piensan que era un problema grave en sus ojos, en su vista. Otros piensan que Pablo tenía una deformidad física, tenía una joroba en su espalda que lo hacía ver deforme. Otros piensan que Pablo tenía unos dolores de cabeza a causa del paludismo o de la malaria, que eran muy comunes en esa época, y él sufría de accesos de jaquecas o migrañas muy fuertes. Sí. O algunos pensaban también que él tenía una enfermedad en su piel, que hacía que su aspecto se viera repulsivo. Y hay razones en el Nuevo Testamento para pensar cada una de estas cosas, y muchos piensan que era algo físico o una enfermedad física lo que le afectaba a él. Otros piensan que eran problemas con gente, con personas. Sí, Pablo tenía muchos enemigos, la Biblia lo dice, que lo perseguían para matarlo, para hacerle daño. Pablo era calumniado, insultado muchas veces. Y hay personas que piensan que estos enemigos le hacían la vida imposible y por eso Pablo pide a Dios que le quite ese dolor de su vida. Sí. Y otras personas piensan que el aguijón de Pablo, el problema de él, era una tentación personal o un pecado con que luchaba él toda la vida, constantemente, y lo afligía de gran manera. Sí. En Romanos Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado? Él se afligía por su propio pecado y su propia maldad. Sí. Así que realmente hay muchas cosas que podrían haber sido, pero la Biblia no dice exactamente cuál era el aguijón, cuál era el problema que afligía tanto a Pablo. Y si la Biblia no dice algo, es porque de verdad eso no es importante. Sí, no importa
¿Cuál era el problema? El asunto es que había algo que lo hacía sufrir, ¿sí? No es importante para nosotros saber en detalle qué era. Dios no lo puso aquí, no lo escribió aquí, pero puede haber sido cualquier problema. Puede haber sido este problema o todos a la vez. Lo que sabemos es que era un motivo de sufrimiento para él y que lo mantenía humilde y de rodillas orando a Dios. Y a mí me alienta eso, porque el hecho de que Dios no diga fue este el problema, también puede hacer que uno pueda decir, mi problema también cabe aquí, y también esta palabra me cabe a mí, y también hay esperanza para mí, y Dios también se ocupa de mi propio aguijón. Sí. Así que eso lo mantenía humilde y orando a Dios. En nuestras vidas sucede igual. Dios hizo que Pablo sufriera de esta manera. Y Pablo hizo lo que haría cualquier uno de nosotros, que es pedir. Cuando estamos en angustia, lo primero que hacemos es orar. A veces cuando todo está bien no oramos mucho, pero cuando todo está mal, lo primero que hacemos y sentimos una desesperación es de pedir a Dios que haga algo, ¿sí? Cuando nosotros pasamos por tiempos buenos, nos volvemos superficiales, nos olvidamos, pero la aflicción, el dolor nos hace gemir delante de Dios. Así que Pablo hizo lo que cualquiera de nosotros haría. Él pidió, Dios, quítame este sufrimiento. Quítamelo, Señor. Quítamelo pronto. Yo no puedo. Sí. A veces nosotros oramos también, Dios, sáname de esta enfermedad. No, quítame esta enfermedad. Sana mi cuerpo, Señor. A veces nosotros oramos, Dios, solucióname este problema. Dame una salida a esto que estoy pasando. O quítame esta carga que estoy enfrentando. Sí. Hay veces que nosotros oramos, Señor, cambia esto que estoy viviendo, cambia esta circunstancia que me está afligiendo. Haz algo, Señor, cámbialo. Sí. Otras veces decimos, Dios, llévate a ese hermano que ya no lo aguanto, haz algo pronto. Sí. Y Dios no lo hace. Y Pablo, cada una de las veces que él oró así, Dios le dijo, no voy a quitarte el sufrimiento. Pero sabes, Pablo, yo te voy a dar otra cosa a cambio. Versículo 9a dice, y me ha dicho, junto con el no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo escuchó de parte de Dios que Dios le dijo, yo no te voy a quitar este problema. Esto que te aflige, que te carga, que te hace desesperar, yo, Pablo, lo voy a dejar en tu vida. No voy a quitarte este dolor, pero a cambio te voy a dar mi gracia para soportarlo. Y lo bueno de todo esto es que la gracia de Dios siempre es suficiente para sostenernos. No importa cuál sea el aguijón, ni cuán profundo esté hundido en nuestro cuerpo y cuán duro y cuán doloroso sea, no importa lo grande que sea el problema, la gracia de Dios siempre es suficiente para sostenernos. ¿Sí? Así que cuando vemos esto que pasó con Pablo, ¿sí? Podemos aprender una cosa. La primera es que no siempre es la voluntad de Dios sanarnos. Muchas veces vamos a sufrir enfermedades y no es la voluntad de Dios sanar la enfermedad. La Biblia lo dice. Otra cosa que aprendemos es que no siempre es la voluntad de Dios quitar el problema que nos afecta. Estamos muy apurados a veces para pedirle al Señor que haga algo rápido, pero muchas veces no es esa la voluntad de Dios para nuestras vidas en ese momento. No es la voluntad de Dios quitar ese problema que tanto te afecta a ti. Otra cosa que aprendemos aquí con Pablo es que no siempre la voluntad de Dios es llevarse el sufrimiento de nuestras vidas o responder lo que nosotros estamos queriendo o esperando. Sí, no siempre es esa la voluntad de Dios. En este caso, Pablo dejó en la vida de él, Dios dejó en la vida de Pablo esa situación que lo hacía sufrir porque era parte de un plan mayor. En el caso de Pablo era quitar el orgullo y hacerlo un hombre humilde. Sí. Dios quería que en la debilidad,
él pudiera experimentar la gracia y la ayuda de Dios y que pueda brillar en él la fortaleza que viene de Cristo. Sí. Hermanos, cuando todo está bien en nuestras vidas, cuando las cosas marchan viento en popa, cuando todo nos sale bien y hace rato que no tenemos ningún problema que nos aflija, nos volvemos autosuficientes. Dejamos de buscar, dejamos de clamar a Dios. Dejamos de orar muchas veces. Dejamos de anhelar de su palabra. Sí. Pero nada mejor que el sufrimiento para hacernos débiles. El sufrimiento nos humilla, nos hace ponernos de rodillas, nos hace depender de Dios. Y cuando esto sucede, ahí es la gracia de Dios que puede actuar en nosotros. Y así fue con Pablo. A través del sufrimiento que Dios dejó en su vida, a través de su aguijón, Dios lo humilló y también lo hizo depender de Él. Sí, cuando somos débiles es que la gracia de Dios puede actuar. En marzo del año 2018, como se acercaba la Pascua, yo prediqué una serie que duró 4 semanas y se llamó La sangre de Cristo. Y la verdad, y algunos saben esto, es que durante todo ese mes de marzo, de todo me pasó. De todo lo que uno puede imaginar, todo me pasó en ese mes. Y yo pedía oración todos los días a las hermanas, porque de verdad yo me sentía muy cargada por un problema que tenía con los chicos en la escuela, que no se resolvía y realmente yo, la verdad es que no tenía fuerzas para salir adelante. Y todos los días yo pedía oración y le decía, chicas, oren para que el domingo pueda pararme ahí y pueda predicar la palabra. Y las hermanas oraron con misericordia y con compasión. Y en ese tiempo, debe ser por el estrés también, me dio una crisis de asma tan grande como pocas veces he tenido. Y por muchos días tenía que dormir sentada porque no podía respirar si me acostaba. Y eso duró como 3 o 4 semanas también. Y para colmo de males, en esos días también me caí de una escalera, 40 escalones para abajo, en la estación de Sakuragaoka. Y aunque no me rompí ningún hueso, por la gracia de Dios, sí me lastimé mi mano. Y mi esposo Ernesto llegó a pensar de que se iba a quedar viudo en esos días. Yo en broma le decía, no puedo morirme sin terminar primero la serie. Así que clamaba al Señor, ¿sí? Y cada semana clamaba al Señor, pero llegaba el sábado, el día de preparar el mensaje. Y yo le decía, Señor, yo no puedo. Me siento débil y yo no puedo hacer nada. Ayúdame, Señor. Tú eres la vid y yo soy nada más que el racimo. Y si al menos que tú me hables, yo no tengo nada para decir mañana. Y fue así, hermanos, que cada sábado la gracia del Señor estaba allí fluyendo en medio de la debilidad. Y es cuando nosotros estamos en desesperación y en angustia que nos arrodillamos y decimos, Dios, sin ti yo no puedo y necesito de tu gracia. Y eso es lo que sucedió con Pablo. Cuando Pablo clamó al Señor y le dijo, quítame este sufrimiento, y Dios no lo hizo. Pablo experimentó las palabras de Jesús, te basta mi gracia te alcanza. Con mi gracia lo puedes hacer todo, porque yo estoy contigo. Y la gente va a saber que no es por ti, que no es por tu capacidad, que no es por tu bondad, que no es por tu sabiduría, sino que es solo por mí. Y toda la gente me va a alabar solamente a mí. Eso es la gracia de Dios. Así que yo supe en ese mes de marzo que si para alguien la palabra de Dios pudo ser de bendición,
bien seguro y 100% seguro que no era por mí, sino por su misericordia. Y va a haber muchas veces en que Dios quiera mostrarle a la gente que está a tu alrededor su gracia y su amor, y que la gente pueda ver brillar a Cristo en tu vida, pero para eso es necesario que Él haga bajar el orgullo y te humille primero para que el Cristo se pueda ver. La razón, dice la palabra, que cuando somos débiles, somos fuertes. Cuando no sabemos qué hacer y nos ponemos de rodillas, es allí donde Dios puede obrar, dándonos su fuerza y dándonos sus recursos. La gente que está alrededor nuestro piensa que tener éxito en la vida nos hace fuertes. Piensan que tener éxito en los estudios, en los negocios, en el trabajo, hace a las personas fuertes. Pero en realidad es al revés. La Biblia dice que es al revés. Porque cuando nosotros tenemos éxito en la vida, nos volvemos orgullosos. Nos volvemos autosuficientes y nos volvemos rebeldes con Dios. Porque pensamos que nosotros podemos hacer las cosas. Y son los aguijones y los sufrimientos en la vida, son las enfermedades, son esos pecados con que luchamos y que nos vencen muchas veces. Son nuestras debilidades y nuestras vergüenzas lo que nos hace débiles y lo que nos hace arrodillarnos y clamar a Dios por su fortaleza. Y ahí es cuando Dios puede actuar. Y esto es lo que experimentó Pablo teniendo ese aguijón que lo hacía sufrir. Charles Stanley dijo una vez, de rodillas somos más altos y más fuertes. De rodillas somos más altos y más fuertes de lo que podemos ser. ¿Tú quieres ser fuerte en la fe? ¿Quieres ser fuerte en la fe? Dale gracias a Dios por ese aguijón que te hace sufrir. Dale gracias por esa situación que no se resuelve a pesar de que oras y oras y le pides y le pides. Dale gracias por esa circunstancia que no cambia en tu vida y tú te preguntas, ¿hasta cuándo, Señor? Dale gracias a Dios y permite que su gracia sea hoy suficiente para ti. Permite que su gracia sea la que supla lo que a ti te falta. En el versículo 9b, Pablo dice, por eso, de buena gana, dice Pablo, con todas las ganas, voy a gloriarme más bien en mis debilidades, en mis problemas. Me voy a poner contento con mis sufrimientos. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que cuando yo esté a ras de la tierra y vencido, la gente pueda ver el poder de Dios levantándome a mí. Pablo aprendió una cosa con todo esto. Y dice aquí que Pablo aprendió que la gracia de Dios basta. Hermanos, Dios es poderoso. Él hizo los cielos, hizo la tierra con su gran poder y su mano extendida. Y no hay nada, dice la Biblia, que sea difícil para Él. ¿Tú lo crees? Si Él es poderoso para hacer todo lo que quiere, Él puede hacerlo, pero así. No necesita de nada ni de nadie. Es poderoso para hacer cualquier cosa que desee hacer. Pero si no lo hace, es porque tiene un propósito mayor. No es porque no te escucha. No es porque no te ama. No es porque estás sordo. No es porque se olvidó de tus cosas. Es porque Él dejó la espina, dejó el aguijón, dejó la estaca con un propósito mayor. Y eso es lo que hizo a través del sufrimiento que Pablo tuvo que enfrentar. Así que lo que
Si lo que tú le pides, Dios no te responde como tú esperas, es porque Él tiene un plan diferente y mejor que el que tú puedas llegar a imaginar. ¿Cuáles son los aguijones o las estacas en tu vida que te causan dolor? ¿Qué aguijones, qué sufrimientos Dios le has pedido a Dios que quite de tu vida y Dios los dejó allí? Sí. Junto con el no de Dios, Dios te dice, mi gracia te basta. Mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente para ti. Créelo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El mejor ejemplo de todo esto lo tenemos en Jesús. Jesús en el huerto de Getsemaní, a punto de ir a la cruz, oró 3 veces al Padre, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, que no tenga que ir a la cruz y sufrir lo que me espera. Padre, por favor, si es posible, quita de mí esta copa. 3 veces Jesús pidió y 3 veces Dios le dijo que no. Pero Dios dejó el sufrimiento, pero le dio su gracia para enfrentar la cruz. Otro ejemplo lo tenemos en Job. Fue uno de los hombres de la Biblia que más sufrimiento experimentó. Job amaba a Dios, era un siervo de Dios, pero un día perdió todo lo que tenía. Perdió todos sus bienes, perdió sus 6 hijos, perdió la salud y perdió absolutamente todo. Y en medio de su aguijón, en medio de su dolor, en medio de su desconcierto, Job dijo lo siguiente: ¿recibiremos el bien de parte de Dios y el mal no recibiremos? En otras palabras, Pablo le dijo a su esposa, ¿vamos a amar y adorar a Dios solamente en tiempos buenos? Esa clase de creyentes somos nosotros. ¿Vamos a quejarnos y renegar de Dios cuando las dificultades vengan? Ese tipo de gente somos nosotros. No, dijo Job. Y en medio de su sufrimiento pudo conocer más profundamente la gracia de Dios y llegó a ser el hombre que Dios quería que fuese. Al final de su vida, Job dice, fui probado y salí como el oro. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos una estaca en nuestra vida. No nos gusta, no la queremos para nada. Queremos que Dios la quite y en lo posible lo antes posible, rápido. Pero Dios tiene un propósito que es hacernos como Cristo. Versículo 10, por lo cual, dice Pablo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Pablo dice, Pablo amaba a Jesús y dice, si lo que me sirve para exaltar a Cristo, entonces que venga lo que venga. Y eso es la madurez en la vida cristiana. Cuando llegas a pensar, si esto que me está pasando exalta el nombre de mi Señor de alguna manera, entonces bienvenido sea. Yo lo enfrento con su gracia. Eso es haber madurado. Y Pablo maduró. En otras palabras, Pablo dice, lo importante es Él y no yo. Pablo sabía que el propósito de Dios no es hacernos felices, sino que es hacernos como Cristo. Grábate eso. El propósito de Dios no es hacerte feliz, ni hacerme feliz a mí. El propósito de Dios es hacernos como Jesús. Y muchas veces va a usar el dolor para que así sea. Hombres y mujeres que podamos reflejar a Cristo y confiar en Él pase lo que pase. Es por eso que Pablo podía alegrarse cuando pasaba por debilidad, por persecución, por angustia, por problemas, por enfermedades, porque él decía, esto me pone de rodillas y ahí con Jesús yo soy fuerte. Sí.
¿Hay alguna cosa que hoy te mantiene de rodillas y humillado delante del Señor? ¿Sí? Yo quiero dejarte una palabra para aquellos que están pasando por humillación, que están pasando por sufrimiento, que le has pedido a Dios que quite algo, una estaca, alguno de estos aguijones de tu vida y Dios no lo hizo. Quiero decirte en primer lugar, al igual que Job, como Pablo, como Jesús, dale gracias a Dios por eso. Dale gracias a Dios por esa espina, por esa estaca y por ese aguijón que Dios no ha quitado. Dale gracias. Pídele que te ayude a depender de Él. Señor, ayúdame a depender de tu gracia. Si no lo vas a quitar, gracias porque tengo tu poder, tengo tu gracia para enfrentar esto. No me estás dejando solo para enfrentar esto. Y recuerda que esa gracia es suficiente. Es suficiente. Es todo lo que necesitas y nada más. Amén. Antes de que mi papá parta para estar con el Señor, él estuvo enfermo de cáncer 4 años y sabiendo que no le quedaba mucho tiempo de vida, él reunió a sus 5 hijos en su casa y conversamos muchas cosas. Entre ellas, él nos dijo que estaba contento de las cosas que Dios había hecho en ese tiempo en él y que esperaba ir a su presencia. Y en ese momento él sacó un papel de su bolsillo y nos leyó un poema, y un poema que fue escrito por un soldado anónimo. Y dice así: pedí a Dios ser fuerte para hacer grandes cosas, y Dios me hizo débil para que con humildad aprendiera a obedecer. Yo le pedí a Dios que me diera salud para hacer grandes cosas, y Dios me dio enfermedad para que hiciera cosas mejores. Le pedí a Dios riquezas para ser feliz, y Dios me dio pobreza para que sea sabio. Le pedí poder para que los hombres me elogien, y Dios me dio debilidad para que pueda sentir la necesidad de Dios. Pedí a Dios todas las cosas para disfrutar de la vida, y Dios me dio vida para que pudiera soportar todas las cosas. Al final no recibí nada de lo que pedí, pero sí recibí todo lo que necesité. Y casi contra mi voluntad, las oraciones que hice en mi angustia no fueron escuchadas. Pero aquellas cosas que no pedí me fueron dadas. Entre todos los hombres, nadie es tan bendecido como yo. Hermanos, cuando nosotros experimentamos la gracia de Dios en nuestra debilidad, podemos mirar atrás y decir: nadie fue tan bendecido o bendecida como yo. Amén. Vamos a orar. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Padre, gracias queremos darte hoy por aquellos aguijones, sufrimientos en nuestras vidas, que tú los has dejado allí, a veces por largo tiempo. No sabemos hasta cuándo, pero gracias porque tu palabra nos enseña de que si tú no has respondido, no es porque te falta poder,
ni amor, ni interés por cada uno de tus hijos. Todo lo contrario. Tú estás haciendo algo mayor, que es formar en nosotros el carácter de Cristo. Y para eso tú nos has llamado a ser tus hijos, para ser como Jesús y mostrar al mundo tu gracia y tu amor. Señor, gracias por esas estacas, por esos aguijones que nos hacen doler, que nos hacen sufrir, que a veces nos llenan de angustia y nos ponen de rodillas. Pero gracias porque allí de rodillas somos más altos y nos volvemos más fuertes. No por nosotros, sino porque tu gracia es suficiente. Glorifícate, Señor, en medio de nuestra aflicción. Y que todos te alaben y todos se maravillen de tu gran bondad y de tu gracia abundante. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo. Como he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias? ¿Cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión? Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Confiar en tu bondad y tu gran amor por mí, si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre
gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Bendito